Bien, estamos con María Carolina Uzcategui, quien es la presidenta de Concecomercio, y viene muy a propósito, ¿no? Y bien interesante que nos acompañe en la mañana de hoy porque el día jueves se hicieron anuncios. Básicamente se centra la atención en el aumento del salario mínimo, pero también se hicieron colateralmente algunos otros anuncios y en este caso ya el día viernes también se conocieron cuáles son los precios acordados, según anunciaba Nicolás Maduro el día jueves. En fin, María Carolina, es un tema evidentemente que intenso, de debate, de controversia y al final de cuentas, ¿qué significa todo esto, esta nueva decisión o nuevas decisiones que ha tomado el gobierno? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Mira, todo lo puedo reducir en una sola frase, más de lo mismo. Y lo que se anunció el jueves pasado, simplemente es como un ritornelo de lo que se viene anunciando desde hace ya quién sabe cuánto tiempo, por lo menos en los últimos 5 años lo hemos escuchado una y otra vez, para obtener los mismos resultados. O sea, si el gobierno se reúne como de costumbre con la misma gente, hablar exactamente de lo mismo, escucharla, a proponer las mismas ideas, pues obviamente a nadie se le va a ocurrir tomar un camino diferente del que han tomado. El último incremento salarial de 6.000%, el de agosto, septiembre, demostró que no importa cuánto aumentes el salario, la calidad de vida de los venezolanos no mejora. Y esa fue la mejor demostración. 6.000% de incremento salarial era algo que no se había visto ni en Venezuela ni en ninguna otra parte. Y ahí tienen los resultados. La calidad de vida del venezolano de agosto a ahorita noviembre varió hacia abajo. Con este nuevo incremento salarial no va a ocurrir nada diferente. Seguimos en la misma emisión de dinero sin respaldo, seguimos con el mismo cuento de incrementos salariales que no vienen acompañados por incrementos en la producción, seguimos con precios acordados, seguimos con las mismas fórmulas, una y otra vez. Te apuesto, vamos a hacer una predicción. Te apuesto que son 50 los productos que aparecen en la nueva lista de productos. Sí, claro, en ese sentido. Ahora fíjate, ya desde la misma noche del jueves, y por supuesto esto se multiplicó el día viernes, los economistas, bueno, personas como tú, que son voceras del sector empresarial y otros, bueno, habían hecho algunas visualizaciones de lo que pudiera pasar y algunos están haciendo cálculos que el impacto ahora, a pesar de ser un aumento del 150%, va a ser abrumador sobre la inflación, ¿no? Y en este caso, ¿de dónde viene el dinero? Es una de las preguntas que surge. ¿Cómo corriges el déficit fiscal si no hay un plan estratégico? ¿Cómo enfrentas el problema de la producción nacional? La inflación sigue extendiéndose, en fin. O sea, ¿qué puede pasar? ¿Es simplemente una medida de coyuntura por lo que resta de este año, María Carolina? No, y mira, y siguen con la misma historia de que el gobierno va a pagar parte de los salarios. Eso iba a preguntarte también. Lo va a pagar, pero no dio fechas, digamos, por cuánto tiempo, digamos, un plazo de 3 meses, con el aumento de 2.800, ahora no se sabe con este de 4.500. No, y dejando claro que ese auxilio, que ese apoyo que supuestamente le estaban dando a las empresas no se cumplió a cabalidad en todos los casos. Muchos trabajadores, no recibían el salario a tiempo, los mismos pensionados no recibían el salario a tiempo, algunos simplemente no lo recibieron el primero, más no el segundo. Hubo desorden, hubo descoordinación en ese sentido. Pero es que fueron más las empresas que no se acogieron a este auxilio que las que sí lo hicieron. Y ya para el momento del aumento de la semana pasada, eran ya muchas las empresas que estaban pagando más de los 1.800 y buscando la manera de auxiliar a sus trabajadores porque sabían que ese salario era insuficiente. Ahora con este nuevo incremento de 150% adicional, sabemos que los problemas simplemente se van a agravar en relación a cómo estaba. Vas a poder hacer más, o pudo haber hecho más un trabajador con los 1.800 en octubre que lo que va a hacer con los 4.500 en diciembre. ¿Se puede pronosticar, bueno, que esto por cuánto tiempo irá a mantenerse? Digo por ello, el costo del salario real, ¿cuánto tiempo su valor cierto va a tener presencia y se podrán adquirir bienes? Es que ya es impredecible, es ¿no? impredecible y ya eso se perdió. Y cuando tú escuchas los pronósticos que tiene el Banco Mundial, y el Fondo Monetario Internacional,
de que estamos hablando de millones por ciento. O sea, creo que alguien dijo que íbamos a estar en 10 millones por ciento. Sí, hacia el año 2019. Eso es algo que no entra, que no es fácil de comprender. Pero cuando tú te regresas en la historia y te vas a la Argentina de los años 80, recuerdas que allá la gente entraba al supermercado y colocaba el producto en el carrito y del trayecto de allí hasta que llegaba a la caja, sí, el precio iba variando por los altoparlantes. No estamos muy lejos de esa realidad porque el gobierno insiste en seguir cometiendo los mismos errores una y otra vez para obtener los mismos resultados. No necesitamos incrementos salariales, necesitamos mejorar la calidad de compra, la capacidad de compra de los trabajadores. Ahora fíjate, ya que mencionas el caso de la Argentina, pero la Argentina en medio de sus contratiempos y dificultades, pues no detenía su producción, no se detuvo la industria, no se detuvo el comercio, otras eran las razones de ese impacto inflacionario, pero aquí hay una declinación evidente del sector industrial, del sector comercio y servicios y de otros sectores nacionales. Es que por eso es que la hiperinflación, el caso de hiperinflación venezolana es el peor de toda Latinoamérica, ya goza con el título de ser el peor caso de hiperinflación. Primero, nadie termina de comprender cómo un país petrolero está en niveles de hiperinflación. Y en segundo lugar, es el peor porque viene acompañado por una contracción en la actividad económica que no ocurrió en los otros casos. Y yo creo que nos corresponde comenzar y eso comienza por el gobierno, los empresarios, todos debemos comenzar a mirar la economía venezolana. Ya los empresarios lo estamos haciendo de una manera totalmente diferente. Debemos comenzar a hacer las cosas diferentes si queremos obtener resultados diferentes. Ahora fíjate, María Carolina, ¿qué puede pasar cuando se descorran las cortinas, como suele decirse, del año 2019, frente a esta realidad de los anuncios hechos por el gobierno? ¿Muchas empresas abrirán o no abrirán? ¿El nivel del empleo, en qué situación y en qué porcentaje podrá colocarse? ¿Cómo la gente va a poder resistir si el impacto inflacionario va a continuar? ¿Cuánto puede durar, como planteábamos antes, ese salario de 4.500 bolívares? La hiperinflación es el peor flagelo de todos, no es el incremento salarial. La evaluación que pueden estar haciendo muchas empresas sobre continuar abiertas o no depende tanto de lo que va a ser el costo salarial, laboral, dentro de sus estructuras de costo, pero sí el manejo de la hiperinflación que para muchos empresarios venezolanos es difícil de comprender. Los lapsos no nos dan, los tiempos no nos dan para la dinámica que requiere enfrentar eficientemente la hiperinflación. Vamos a hacer una pausa y regresaremos. Conversamos con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Compartiendo con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué hacer, no, frente a esta circunstancia? ¿Por qué no se anuncia definitivamente una estrategia para enfrentar la inflación? ¿Por qué se sigue emitiendo dinero inorgánico para poder cumplir con estos compromisos? Y la pregunta que te hacía antes, María Carolina, ¿de dónde vas a sacar el dinero? Porque evidentemente hay una declinación también de la renta petrolera. El informe del viernes nos decía que el precio petrolero continúa y el de la cesta venezolana también cayendo. Entonces uno se hace la pregunta, ¿de dónde vendrá la plata? Bueno, mira, ahí se descorre con todo esto que tú estás diciendo la primera cortina, como tú, utilizando tus propias palabras. Lo primero es que el petro definitivamente no tiene nada que ver con el barril de petróleo. El precio del petróleo no tiene nada que ver con el barril de petróleo, porque hace unas semanas el barril de petróleo aumentó y el petro se mantuvo. Ahora, incomprensiblemente, el barril de petróleo bajó y el petro subió. O sea, esto es algo que lo entiende el gobierno y quien hace sus cálculos y nadie más. Pero más allá de eso, estamos gastando más y estamos produciendo menos. El gobierno, ¿qué va a hacer? Va a seguir inventando dinero, generar ese dinero sin respaldo, que no produce beneficios, sino por el contrario es el mayor alimento para la hiperinflación que estamos viviendo. La economía se va a deteriorar más. Aquí no hay nuevas ideas, aquí no hay nada diferente a lo que hemos venido observando como acciones, como estrategia económica por parte del gobierno. Ya da hasta risa escuchar cuando algún funcionario dice, no, es que vamos a corregir los errores, pero cuando tú ves los anuncios, la corrección es, vamos a profundizar el error anterior. Vamos a hacer el error anterior cada vez más. Ahora, ¿cómo vas a hacer, por ejemplo? Bueno, estamos ya de lleno en el mes de diciembre, hemos entrado en él, tiene circunstancialmente un ingreso superior, esto puede ser coyuntural, pero cuando llegues al mes de enero,
una producción declinando, una producción cayendo. O sea, la gente puede quedarse o tiene el riesgo de quedarse con el dinero en la mano y no poder comprar nada por el nivel de precios. No solamente eso, la industria está funcionando en un 15-20% de su capacidad instalada. El campo está sembrado en un 10-15% de su capacidad de siembra. El comercio, las importaciones se han reducido considerablemente. Enero nunca ha sido mes de importaciones, porque bueno, todavía se estaban acabando los inventarios de diciembre, sí. Pero diciembre la reducción de las importaciones fue del 90%, o sea, para la temporada navideña. Importamos 90% menos de lo que importábamos antes. Pero importó el gobierno, me imagino, porque sobre todo, el sector privado sí, muy poco, ¿no? Muy poco. Pero y entonces, ¿qué tenemos para ofrecer? ¿Qué tenemos para vender? ¿Cómo vamos a producir más? ¿Cómo vamos a incrementar nuestra producción si la gente cada vez tiene menos capacidad de compra? Porque la hiperinflación para el mes de enero va a ser incluso peor de lo que estamos viendo, de lo que tradicionalmente podía ser un mes de un inicio de año. Esta economía no va a mejorar si no comenzamos a hacer. Ahora, si a ello le sumas, lo comentábamos antes, una caída realmente bien singular y bien significativa de la renta petrolera, el sector privado en decadencia, la renta petrolera disminuyendo de manera considerable, o sea, ¿qué vas a importar? ¿De dónde vas a sacar la plata? No, ¿y qué vas a producir? ¿Cómo vamos a importar materia prima? ¿Cómo vamos a mejorar la calidad de los servicios? Imagínate con toda la tragedia que hemos vivido en este año, con el colapso de los servicios públicos, para el año que viene, con el gobierno con menos ingresos aún, ¿cómo va a mejorar la oferta de servicios públicos? O sea, la electricidad, por ejemplo, ¿con qué van a invertir en electricidad? ¿Con qué van a invertir en acueductos? ¿Con qué van a invertir en tecnología para mejorar la conectividad? O sea, es inaudito lo que se ve en este país, donde hemos dejado de ser un país petrolero para ser un país con petróleo que no sabemos extraer ni sabemos manejar. Sí, definitivamente. Ahora, ¿cómo asume el sector comercio y servicios en medio de esta situación? Con mucha resiliencia, con mucha capacidad de reinventarse, rediseñarse, y lo ves. Hoy pasaba, cuando venía para acá, varios centros comerciales, y yo decía, Dios mío, pero qué increíble, con todo lo golpeado que está, seguimos abriendo la Santa María, seguimos luchando, porque, bueno, el compromiso con el país es mayor de lo que mucha gente piensa, y vamos a estar allí en pie de lucha. Creemos que la economía va a decir un hasta aquí. Es la economía quien va a generar, quien va a producir los cambios que se requieren en el país para entonces poder salir adelante y poder hablar de una verdadera recuperación de Venezuela. ¿Tú crees que el país corre riesgo de, bueno, los países nunca tocan piso, como suele decirse, pero el riesgo de paralizarse en algún momento, y esto a su vez va a tener incidencia e impacto en la situación social? Desde luego, desde luego. Va a llegar un momento, mira, el caso, por ejemplo, de lo de las remesas, porque la gente hoy en día tiene incluso dólares. ¿Reciben remesas? No, pero es que hay un detalle, que los países vecinos a los que se fueron nuestros muchachos, a los que se fue nuestra diáspora, no tienen hiperinflación. Por lo tanto, ellos no tienen incrementos salariales como los que hay aquí. Claro. De hecho, muchos de ellos ni siquiera van a tener incrementos salariales en este tiempo. Entonces, ¿cómo van a poder ellos enviar más dinero si no están recibiendo más? Ese analgésico para la apendicitis, como los he señalado siempre, que recibía la gente, que con $100 podía vivir cómodamente, tranquilamente, hoy en día cada vez rinde menos y de afuera no le van a poder enviar más. Sí, ahora, la economía sin querer, ¿verdad?, se está dolarizando. Los precios de alguna forma se están dolarizando. Claro, con un episodio también bien interesante y paradójico. Hasta ahora, aun cuando viene una carrera de alcanzarle, la hiperinflación está por encima, por ejemplo, del mercado paralelo. Pero el mercado paralelo entró en estampida y seguramente ahora con estas medidas mucho más. Es decir, que va a morderle la cola a la hiperinflación. Imagínate, colocarse a la par es vivir en una economía totalmente dolarizada. Por eso es que esto tiene un funcionamiento como bola de nieve. O sea, comenzó siendo un problema pequeño y en la medida que sigamos empujando en el mismo sentido, pues esto va a ir creciendo, 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 y la crisis, lo que podemos anunciar para este próximo 2019 es que va a ser mucho más profunda de lo que ha sido en este 2018, que ya fue terrible. Bueno,
Gracias, María Carolina. Es una situación que la tenemos allí presente, es tangible, se observa, se siente y se padece. Así es. Bueno, gracias a María Carolina Uzcategui, presidenta de Consecomercio. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso tenemos la información de arte y espectáculos en lo actual.